Nebulosa, por Nova Hikaru. Lectura por Nova. Para el canal Las Quimeras de Nova. Sasuke Uchiha y Naruto Uzumaki se habían conocido siendo muy pequeños. Estudiaron en la misma escuela prestigiosa y el internado había afianzado su amistad. Siendo un par de herederos de clase media alta, habían hecho una muy buena amistad, tanto que sus padres interpretaron como un buen augurio para futuros negocios en común. Pero cuando ambos chicos cumplieron la mayoría de edad, la desgracia quiso tocar a su puerta, y los padres de Naruto y el padre de Sasuke habían fallecido dejándolos a cargo de las respectivas empresas. Ambos jóvenes se habían mantenido en contacto, pero cada vez más distanciados, ya que debían empaparse por completo del manejo de los negocios familiares. Sasuke sufrió un segundo golpe cuando perdió a su madre y a su hermano mayor en un viaje que habían tenido que hacer. Naruto estuvo con él apoyándolo, pero el carácter de su amigo, como sabía, era demasiado hermético. Pero él notaba que su estabilidad mental estaba al límite, así que decidió irse a vivir con él, logrando a los pocos meses levantar el ánimo de su amigo. Pero lo que ambos notaron con esa convivencia diaria fue que su relación se había vuelto más estrecha. Para la época en que se encontraban, ese tipo de sentimientos eran inaceptables. Al menos así era fuera de las puertas de esa casa, ya que dentro de ellas era una historia completamente diferente. Compartían tareas y pláticas, discusiones y puntos de vista respecto a sus diferentes negocios. Fue en una de esas acaloradas discusiones en que el tiempo se les había ido sin notarlo, en que sentados uno junto al otro, se habían quedado a centímetros, y el silencio se había vuelto incómodo. Sus corazones latieron, y sus labios se encontraron por primera vez. El futuro se volvió prometedor a partir de ese momento. No debían dar explicaciones a nadie, y al ser dos huraños hombres de negocio, a nadie les extrañaba que no se hubieran casado, aunque eran demasiado jóvenes para entonces. Los negocios fueron subiendo como la espuma, y el dinero empezó a sobrar. No daban muchas fiestas, pero sí las suficientes cuando tenían que cerrar algún negocio. Sasuke rápidamente huía del lugar, pero Naruto siempre lo encontraba dentro del bosque del jardín. A la Azabache le encantaba sentarse en la fuente y admirar el cielo con nostalgia. Extrañaba a su familia. De los dos, Sasuke era el más sentimental, pero era el más cabeza dura al respecto. Mientras que Naruto era raro verlo nostálgico, pero lloraba gruesas lágrimas cuando el sentimiento lo invadía. El Azabache había dicho que les faltaba algo. Al día siguiente, Naruto llegó con un par de gatos que el Azabache recibió con una ceja enarcada. El dueño de la tienda dijo que son la mejor compañía. Son limpios, territoriales, y no hay que dedicarles mucho tiempo. Es más, que los gatos nos van a evitar la mayoría del tiempo. Dobe, le dijo al Azabache con una mano en la cintura y la otra en la barra de la cocina, y lo dejó por la paz. Pero lo cierto era que ese par de meninos trajo una extraña paz a los corazones de ambos. Los gatos se entretenían prácticamente solos, pero ellos habían dejado de sentir ansiedad en los últimos días. Los años siguieron pasando, y ambos llegaron a la cuarentena. Los negocios habían sufrido sus altos y bajos a lo largo de los años, pero también la apertura de barreras empresariales hizo que pudieran expandir sus horizontes. Justo esa fue la razón por la que Sasuke tendría que viajar a Estados Unidos. Y Naruto no quiso desaprovechar la oportunidad, así que dejando sus negocios encargados a su segundo al mando, Shikamaru, y sus mascotas en manos de su mejor amiga Sakura, se embarcó en unas merecidas vacaciones con el amor de su vida. Pero lo turbulento empezó en aquel barco. El viaje en segunda clase era bastante decente, y más porque no querían llamar la atención. Naruto parecía olvidar que eran empresarios, y que habían miles de ojos a bordo. El rubio parecía disfrutar jalarlo hacia los rincones y besarlo con descaro. Pero él también tenía la culpa por ceder a los caprichos de su pareja. Esas noches enterrados en su cuerpo, sacándole gemidos de placer, le volvieron loco. Estaban a un día de llegar a tierra firme, cuando la tragedia que siempre pareció perseguirlos volvió a aparecer. Simplemente, el barco había chocado contra un iceberg. Los botes salvavidas eran escasos, y la gente corría como loca buscando su propia supervivencia. Naruto se mostró desesperado al ver la tragedia, pero Sasuke lo jaló contra él y lo llevó a su camarote. —¿Estás loco? ¡Debemos! Un beso lo hizo callar. No hay botes suficientes, Naruto. Primero deben salvarse las mujeres y niños. Tendremos suerte si nos dejan entrar en un bote y...
Ahora fue él quien fue callado por un beso. Lo había entendido. Entre sus labios ahogó su frustración, entre sus brazos desfogó su miedo, y hundiéndose en su cuerpo, gritaron su desesperación. Cuando estaban rendidos en la cama, decidieron afrontar juntos su final. Se habían puesto sus mejores ropas, y cuando el agua empezó a entrar en la habitación, Naruto se asustó, pero Sasuke lo abrazó besándolo con calma. Llevaban un par de anillos a juego en la mano derecha, algo que en aquella época del pasado lograba pasar desapercibido. ¿Sabes? De alguna forma cumpliré la promesa que te hice al ponerte ese anillo en tu dedo, hasta que la muerte nos separe. ¿Dolerá? Como nuestras primeras veces. Pero después todo será maravilloso, y yo estaré junto a ti, como siempre. La sonrisa cristalizada de lágrimas que le brindó Naruto le rompió el corazón, pero egoísta trató de no luchar contra el destino y llevarse a Naruto con él. Sasuke. 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 2 días de fiebre y Kushina limpiando la frente de Naruto fue lo que encontró el pequeño Sasuke cuando el médico recomendó que no había peligro de contagio de ese brote de sarampión. El pequeño Naruto de 10 años había contraído la enfermedad en uno de sus viajes escolares y ahora varios compañeros se encontraban en casa. Sasuke había sufrido la enfermedad de pequeño, pero no quisieron arriesgar lo demás. Entre la nebulosa imaginación de los delirios de Naruto, solo llamaba a Sasuke. Y aunque estaba sonrojado, sonrió al ver entrar a la azabache su cuarto. Los dejo un rato solos. Cualquier cosa estaré en el cuarto de al lado, Sasuke, le dijo Kushina, y el azabache asintió con su conocida seriedad. Soñé contigo, dijo Naruto volteando a verlo con una sonrisa. Éramos grandes y ricos y nos ahogábamos en un barco. Estuviste viendo Titanic. Tienes una gran imaginación, Dobe. Ojalá, dijo mirando al techo, y de pronto las lágrimas empezaron a salir de sus ojos. Dijiste que siempre estarías conmigo. Sintió a Sasuke en su cama, y al apartarse las manos, la expresión triste del otro lo hizo querer abrazarlo. Ya estoy aquí. Recupérate pronto, Naru, le dijo acostándose junto a él, y Naruto sonrió. No sabía si era un sueño, pero le ponía triste no tener a Sasuke con él. Aunque eran vecinos, no siempre podían verse, pero al oírlo sonrió, nuevamente con su conocida felicidad. Ya estoy bien. Estaré pateándote el trasero en deportes pronto. Con la sonrisa de Sasuke, supo que haría lo que tuviera que hacer para estar siempre junto a la azabache, y con esa sonrisa volvió a dormir, ahora soñando con un final feliz para ellos. Owari. Palabras del reto: gatos, sarampión y nebulosa.